Bueno, jóvenes, este es el vídeo 3 del tema de revolución e independencia de los Estados Unidos. Y nos habíamos quedado en el desarrollo, ¿no? Habíamos visto que los colonos estaban ya hasta las narices de los británicos y que se habían rebelado contra los británicos y de hecho en el 4 de julio de 1776 en Filadelfia, en esta ciudad, en el Congreso Continental, en el tercer Congreso Continental de todas las colonias, declararon la independencia de los Estados Unidos y que iba a haber un país nuevo que se iba a llamar los Estados Unidos y que ellos ya no tenían nada que ver con los británicos. A que les diera el sol a los británicos. Pero claro, el problema es que tienen un ejército británico en América y el gobierno británico considera que todos estos tíos son unos traidores y los va a ahorcar a todos y estos van a luchar. Entonces va a haber una guerra. Si ganan los británicos, ya os digo que de estos tíos no va a quedar ni uno. Pero bueno, ¿cómo fue la guerra de independencia de los Estados Unidos? Que ya había empezado antes, ¿os acordáis? Que ya había habido sus tiroteos en el puente de Lexington y todas esas cosas. Pues aquí están los colonos diciendo, pues no será la primera vez que luchamos. Ya luchamos antes contra los franceses, pues ahora vamos a luchar contra los invasores y con estos tiranos, ¿no? Contra la tiranía de los británicos. Ellos decían, muerta a los ingleses. Es curioso, lo están diciendo en inglés, ellos hablan en inglés también. Pues aquí estos son tíos duros y que va a haber una buena lucha. Oye, ¿y los indios de parte de quién se pusieron? Si tú fueras este jefe, este guerrero iroqués, con su tomahawk y todas esas cosas, ¿de parte de quién te pones? ¿Del gobierno británico o de los rebeldes americanos? Pues si el indio listo, los indios se pusieron masivamente de parte del gobierno británico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno británico está en Londres y está muy lejos. Los que son peligrosos son los colonos. Y los indios se pusieron masivamente de parte de los británicos. Pasa que los británicos le tenían miedo a los indios, y con razón, y nunca los usaron como fuerzas de choque y esas cosas. Lo usaron solamente en la frontera y un poco. Si hubieran sido listos, lo hubieran utilizado más, porque los indios eran unos luchadores a tener en cuenta. Bien, claro, los indios, ya os digo, os hago spoiler, los indios van a perder. Los indios van a perder. Entonces empieza esta guerra, la guerra de la independencia de los Estados Unidos, del 75 al 83. Además, una guerra muy dura. ¿Os acordáis cómo eran los inviernos en América del Norte? Y lo primero que hizo los americanos, los que ya no les vamos a llamar nunca más colonos, ya nunca más les vamos a llamar colonos porque ya no son colonias, ahora son Estados Unidos, es crear un ejército continental, un ejército de verdad. Escogieron el color azul para distinguirse de los británicos. Y este ejército se lo van a encargar al mejor general que tenían, el general George Washington, que por cierto será el primer presidente de los Estados Unidos. Es el primer presidente y fue un militar muy listo, muy eficiente, que supo llevar la guerra. Y la guerra es larga, como veis, la guerra es larga y es dura. Es dura porque el ejército británico era muy duro y cuidado, y les dio unas cuantas palizas a los colonos, ¿eh? O sea, el ejército británico pega una buena aguantada, ¿eh? Pero los colonos aguantaron, los colonos eran tíos duros y estuvieron en la guerra. Os digo que la guerra de independencia de los Estados Unidos es una guerra muy dura entre el clima y que los dos bandos luchan casi a muerte. No, casi a muerte, no, luchan a muerte. La guerra le fue bastante mal a los americanos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero, esta es la bandera de los americanos. Pero los americanos fueron lo bastante listos para decir, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Entonces, ¿a quién llamaron y pidieron ayuda los americanos? Pues si los americanos están en guerra con los británicos, dijeron, ¿quiénes son los enemigos de los británicos? Pues está claro que los franceses, que se la tenían jurada desde la guerra del Canadá, y los españoles. Y entonces España y Francia intervinieron militarmente en la guerra de independencia de Estados Unidos, ayudando a los americanos. ¿Cómo? Pues hombre, el ejército británico dependía del mar, porque claro, ellos tenían que traer las armas, la munición y todo de Inglaterra. Pues de pronto apareció la flota de guerra de los franceses y la flota de guerra española cortando las comunicaciones. Por ejemplo, los españoles mandaron todo un cuerpo de ejército al mando del general Galvez a luchar. Y cuando se meten los franceses y los españoles por medio, esto ya es una cosa más seria, ¿eh? Es cuando la guerra cambia y empiezan a ganar los americanos. Nada más, mandaron muchos instructores militares para enseñarle a luchar como estaba mandado. Y entonces cuando los americanos empiezan a contraatacar, está el famoso paso del río Delaware
por Washington, y es cuando ganan la batalla de Saratoga, cuando ganan la batalla de Yorktown, y al final la guerra de independencia de los Estados Unidos la ganaron los americanos. ¿Eh? Y apareció, los británicos se retiraron, se quedaron en Canadá y ya está. Y muchos americanos tuvieron que irse, los americanos que habían sido leales al rey Jorge tuvieron que irse a Canadá, y el resto pues va a ser un país nuevo, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, aquí se acaba el desarrollo. La guerra acaba en el 83 y la ganan los americanos. Los americanos, los españoles y los franceses. Por ejemplo, nosotros, los ingleses nos habían quitado la isla de Menorca y nosotros recuperamos Menorca con la tontería. Bien, y ahora viene el último punto. Hemos visto el contexto, las causas, el desarrollo y las consecuencias. Bueno, y este tema de la revolución e independencia de los Estados Unidos, ¿qué consecuencias tiene? O sea, las causas van delante, las consecuencias es lo que viene detrás. Pues bien, vamos a ver las consecuencias. La primera es que nace un nuevo país, the United States of America, USA, ellos dicen USA, también se escribe EEUU, por Estados Unidos. Los Estados Unidos de Norteamérica. Su bandera se recuerda mucho de la antigua compañía de las Indias Orientales, pero la han cambiado. Mira, tiene 13 estrellas, en el Franco Cuartel que se llama, tiene 13 estrellas y 13 barras. ¿Entendéis por qué son 13, no? Por las 13 colonias. Luego con el tiempo, cuando Estados Unidos fue creciendo, pues le fueron poniendo más estrellas. Ahora tiene 50 estrellas. Pero las barras no, porque si ponemos más barras esto se vuelve una locura. Las barras siempre han sido 13. Pero las estrellas no, las estrellas van cambiando. Pues bien, aparece un nuevo país que se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Y es la primera democracia moderna que sigue viva con sus 7 puntos. O sea, el liberalismo más... O sea, espera, 7 puntos, eso lo sabéis, ¿verdad? Soberanía nacional, isonomía, división de poderes, sufragio, pluralismo político, derechos fundamentales y constitución. Y además el sufragio que pusieron enseguida, en 1800 muy poco, fue el sufragio universal, por lo cual se considera que Estados Unidos es la primera democracia moderna de la historia. De las que hay funcionando ahora mismo, la más antigua es Estados Unidos. Y fijaros una cosa, al principio porque tiene 13 estrados, 13 estrellas, porque nada más quedan estos 13. Claro, luego con el paso del tiempo, veis que Estados Unidos ha ido creciendo, 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 y por eso ahora mismo tiene tantísimas estrellas. Pero las barras no, las barras siempre son las mismas. Bien, ¿qué características tiene entonces este nuevo país que acaba de nacer, los Estados Unidos? Pues el primero es, como ya os acabo de decir, es la primera democracia moderna, por lo cual es la primera que tiene los 7 puntos del liberalismo y además el sufragio universal para hacer una democracia. ¿Vale? Es el primer país que las ideas de la Ilustración cuajaron en un gobierno de verdad, en un gobierno de verdad, donde hay isonomía. Aquí no hay nobles en Estados Unidos, ¿eh? Nunca veréis un conde americano, no hay, son todos iguales ante la ley. Bien, pero este país nuevo que están haciendo aquí, además va a tener unas características muy particulares. Estas peculiaridades de Estados Unidos los hacen un país muy, muy curioso. Y esto hay que sabérselo, porque luego va a tener chicha. Y además este tema está muy vigente ahora mismo en España y se habla mucho. Es que es una cosa muy curiosa, estos temas son muy vivos, hay mucho que debatir sobre esto. Vamos a ver. Primero que hemos dicho que es una democracia que tiene los 7 puntos y sufragio universal. Pero además tiene otra cosa. Es una república de carácter federal. Y esto hay que saberlo. ¿Qué significa federal? Mira, cuando se fundaron los Estados Unidos, había 13 colonias. Y cada una de esas 13 colonias fue uno de los 13 estados. Que si Virginia, Carolina, y por eso tenían 3 estrellas. Como siempre habían estado solos, ¿acordáis que las colonias tenían prohibido hacer tratos entre ellas, comerciar entre ellas? Entonces, de toda la vida habían estado solos, eran muy independientes. Entonces decidieron que cada una de las colonias, mejor dicho, de los estados, ya no son colonias, iba a ser soberano. Es decir, el estado de Nueva York iba a tener las leyes de Nueva York y hasta su propio gobierno de Nueva York y su propia constitución de Nueva York. Y Pensilvania iba a tener las leyes de Pensilvania y Virginia iba a tener las leyes de Virginia.
Esto significa ser un Estado federal. O sea, cada uno, esto es una federación de Estados soberanos. Cada Estado tiene sus propias leyes, tiene sus propias normas, tiene su propio gobernador, tiene sus propias elecciones. Y cada uno es diferente al otro. Puede haber unas leyes aquí en Georgia y otras distintas en Carolina. Eso nos llama bastante la atención a los españoles, pero bueno. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Y no os voy a poner un ejemplo del siglo XVIII, os pongo de ahora mismo, año 2020. A ver, imagínate que tú eres un chaval que vive en California, tú vives aquí en San Francisco. ¿Me sigues? Y tú por internet te echas una novia en Oregón. Tú eres un chaval de instituto y hay una cosa, en California te dan el carnet de conducir con 16 años. O sea, con 16 años ya puedes conducir coches. Y entonces, como tú has sacado notas muy buenas en el año que viene en primero bachillerato, pues tu padre te compra un coche y tú estás más contento que unas Pascuas. Y dice, hombre, pues esta es la mía, ¿no? Yo tengo mi cochecito, mi carnet recién sacado. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Pues ir a Oregón a ver esa novia que tengo por internet, que a la pobre aún no podía verla. ¿Me sigue? Entonces tú te compras tu cochecito y tú vas con tu coche el primer fin de semana, más contento que unas Pascuas por esta carretera que va por aquí, oe, 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 caminito de Oregón, con tu carnet de conducir, flamante, tus papeles, tu coche, todo más bien que la más. Cruzas la frontera del estado, ¿veis la frontera del estado? Y entras en Oregón. Y cuando llevas conduciendo por Oregón por 5 minutos, te aparece el coche de policía de turno y te saca la luz y te paran. Y tú te paras y llega el policía y dice, buenas tardes, los papeles. Y claro, tú les das los papeles, ¿verdad? Tú le das los papeles del coche, que son todos correctos, el coche es tuyo, lo has comprado, tiene el seguro, tiene todo. Y por supuesto le das tu carnet de conducir, flamante de California. Vale, pero es que resulta que estás en Oregón. Y en Oregón el carnet de conducir no se da hasta que tengas 18 años. Y tú tienes 16 y medio. ¿A que no sabéis quién se va a quedar en una comisaría de Oregón hasta que venga tu padre o tu madre a buscarte? Pues tú, dices, "Oiga, pero es que en California, y el policía de Oregón le importa un cuerno quemado lo que hagan en California. Que en California le dan el carnet a los niños con 16 años, pues me alegro, pero es que tú no estás en California, listorro, tú estás en Oregón. Entonces cada estado tiene leyes diferentes. ¿Eso lo entendéis? Por ejemplo, si tú cometes un crimen en Texas hay pena de muerte, ¿eh? En Texas te mandan te ponen una inyección letal, pero rápido. En cambio, si tú lo haces en California no hay pena de muerte. O sea, hay distintos estados, cada estado tiene sus distintas leyes. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a ser independientes de toda la vida, a buscarse la vida de toda la vida, y por eso son un estado federal. ¿Me seguís? Vale. Entonces, ¿qué tienen en común estos estados federales? Cuidado, que sean un estado federal no significa que no sean un país. Pues, ¿verdad? Por ejemplo, tienen la bandera. Está la bandera de todos. Y tienen una cosa en común, el dinero. O sea, no existe el dinero de California y el dinero yo qué sé, de Oregón. Existe el dólar. Fijaros que por aquí, Federal Reserve. ¿Eh? O sea, el dinero es federal. Cuando se dice algo federal, significa que es de todos los estados a la vez. Pues el dinero es federal. Y esto es un dólar. El billete, todos los billetes americanos son verdes. Esto es un dólar. Este es Washington, concretamente. Y este dinero vale lo mismo en Oregón que en California, que en Nueva York, que en Texas, que en, yo qué sé, que en Oklahoma. ¿Eh? La imagen típica, estas imágenes son típicamente de los masones. Es una larga historia. Aquí está el año de la independencia de los Estados Unidos. Y este es el emblema de los Estados Unidos, el águila de cabeza blanca. Está aquí en el billete de dólar. Cuidado con los billetes americanos, todos son verdes, ¿eh? Hay que mirarle el número y sobre todo el Julai que está pintado. Que hay billetes de $1 y hay billetes de $500. Vaya a confundirte. Bien, entonces, ¿qué tienen en común estos? Pues tienen en común otra cosa más. Estos estados federales tienen en común a un presidente. Y este presidente, el primero, fue George Washington. ¿Eh? Y aquí es otra particularidad. Estados Unidos es una república presidencialista. O sea, es federal y es presidencialista. Son las dos particularidades, las dos cosas curiosas que tienen los Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Que tiene presidente, viene usted, y nosotros también tenemos presidente. Todas las repúblicas y todos los países tienen un presidente. Ahí está Macron y Angela Merkel, será por presidente. No, 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 no. Una república presidencialista es aquella donde el presidente, que os recuerdo,
encabeza el poder ejecutivo. ¿Acordáis la división de poderes? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pues el presidente es el poder ejecutivo. Pues el presidente es especialmente poderoso. O sea, el poder del presidente de los Estados Unidos es mucho mayor que el poder de, por ejemplo, de Pedro Sánchez, presidente de España. O sea, Donald Trump tiene un poder enorme comparado con el que puede tener pues el presidente de Boris Johnson británico o el presidente o Angela Merkel. Porque son unas repúblicas presidencialistas. Nunca he visto en las películas que cuando entra el presidente llega un tío y dice The President of the United States y todo el mundo tiene que ponerse en pie por narices ahí y saludar porque el presidente se lo toma muy en serio. En serio, tienen mucho poder los presidentes de Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues miren ustedes, pues justamente por esto. Os dais cuenta que hay 50, ahora mismo, en aquella época había 13, pero ahora mismo hay 50 estados, cada uno soberano. Esto podía ser una feria, ¿verdad? Esto podía ser cachondeo, padre, cada Iowa dice, yo me voy por aquí, yo quiero hacer no sé qué. ¿Quién es el que pone orden y el que mantiene a toda esta gente unida y evita que todo esto sea un cachondeo? Pues el presidente que los pone a todos firmes. Oye, y la autoridad del presidente de los Estados Unidos tiene 3 pechas. En mi opinión, demasiado poder. Porque yo no soy presidencialista. A mí me gustan los presidentes normales y corrientes. Pero bueno, Estados Unidos, como tiene el rollo federal, entendéis que es como una balanza. El poder del presidente equilibra el carácter federal de la República Americana. Evidentemente es una república porque no tiene rey. Hicieron una guerra para echarlo, así que figúrense. Oye, le tienen tanta autoridad. Estos son presidentes de los Estados Unidos. Este es el Monte Rushmore. Esto es un abeto que mide 15 metros de alto. Estas caras son tremendas. Y han tallado caras de presidente aquí en el Monte Rushmore. Este es Washington, este es Jefferson, este es Theodore Roosevelt y este es Abraham Lincoln. Vamos, yo me imagino que hiciéramos aquí un monumento en España con Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Zapatero y Aznar. Sí, hombre, vamos. Mañana hasta ahora. No vamos a gastar dinero en eso. Pero ya en América se lo toman muy en serio. ¿Qué más cosas tienen en común? Hemos dicho que es un estado federal, ¿no? Que cada estado es soberano y tienen un montón de cosas en común. Pues evidentemente tienen el gobierno americano. ¿Cómo se le llama al gobierno americano? Popularmente Uncle Sam, el tío Sam. Y se le representa como este Julai, con esta chistera. ¿Y ve la barba de chivo? Esta barbita es típica de Uncle Sam, el tío Sam. Cuando se dice el tío Sam es el gobierno de Estados Unidos. Lo de Uncle Sam, el tío Sam, viene de United States of America, USAM. Entonces, claro, era Uncle de U, de tío, y Sam de América. Entonces tienen el gobierno americano. ¿Qué más tienen en común? Pues esto, que está aquí. Este edificio lo conoceréis, ¿no? Desde aquí se dirige el ejército de los Estados Unidos. Este es el Pentágono. Tienen un solo ejército. No existe el ejército de California ni el ejército de Oregón. Existe el ejército de los Estados Unidos. El ejército es solo para ellos. También existe esto, el Federal Bureau of Investigation. Federal significa que funciona en todos los Estados Unidos. Bureau es oficina de investigación. FBI. El FBI es la policía. Vamos a ver, te digo una cosa. Vamos a poner el mapa. Yo cometo un crimen en Oregón. Volvemos a Oregón. Y me viene persiguiendo la policía. Nina. Si yo cruzo la frontera del estado, la policía de Oregón no me puede perseguir a mí en California. Porque no tiene autoridad. Solo la policía de California tiene autoridad en California. Claro, los delincuentes se reían, ¿no? Actualmente se llaman por teléfono y te están esperando. Pero cuando hay un criminal que comete un crimen en Oregón, en Nevada y en California, ya no es un crimen de un estado, sino que es un crimen federal. ¿Acordáis que la palabra federal significa que afecta a todos los estados? Y entonces, ¿quién se encarga de los crímenes federales? Pues el FBI. Y entonces, nunca lo habéis visto en las películas que están los policías y dicen, bueno, allá han llegado los federales. ¿No? Y llegan los federales y son los que tienen los crímenes que afectan a todo Estados Unidos. El FBI. ¿Qué más cosas tienen en común? Pues este edificio grande que es el Congreso de los Estados Unidos. Aquí está el Congreso y aquí está el Senado. Además tienen un poder legislativo para las leyes federales. Hay leyes que afectan a todos los estados. Pues bien, todos los ciudadanos votan cada 4 años a este Congreso y a este Senado y aquí hacen pues todas las leyes. Este es el poder legislativo de los Estados Unidos. Este edificio tremendo que es el Congreso, esto se lo toma muy en serio. Esto está en Washington, en la capital. Y esto se lo toma muy en serio el americano. Aquí no se puede fumar, no se puede beber.
Aquí, vamos, tienes que entrar con calzoncillos limpios al Congreso. Este es el edificio del Congreso, este es el monumento a Washington, este es el monumento a Lincoln. Y si tú tiras por aquí, veis el obelisco este, tiras para este lado, si este es el poder legislativo, aquí está el poder ejecutivo. Es esto, o sea, tú vienes por aquí y llegando al obelisco giras y aquí está la Casa Blanca. Aquí es donde vive el presidente de los Estados Unidos, ahora vive aquí Donald Trump. Este es the White House. Esta. Y aquí es donde vive el presidente de los Estados Unidos. Es el poder, la sede del poder ejecutivo. En España vive en el Palacio de la Moncloa. Pues en Estados Unidos vive en la Casa Blanca. Entonces yo estoy viendo aquí el Congreso, la Casa Blanca está el obelisco para este lado. Este es el monumento a Lincoln. Esto que está aquí es un cementerio enorme. Este es el cementerio de Arlington, donde se entierran a los soldados que han muerto en las guerras de los Estados Unidos. Impresiona, ¿eh? Impresiona porque es enorme. Porque es enorme. Y hay una particularidad más que os tengo que decir de los americanos. Y esa es una enmienda que tuvo su constitución. Y eso está dando ahora mismo un problema tremendo. ¿Ustedes se acuerdan de que los colonos antiguos que vivían allí en la frontera necesitaban tener armas de fuego para sobrevivir? Porque claro, estaban en mitad de un bosque donde no podían llamar a la policía, donde había indios, había criminales, había delincuentes comunes. Entonces tú en tu casa tenías que tener una escopeta o te mataban. Pues bien, la Constitución americana, tiene una cláusula que dice que los ciudadanos tienen derecho a tener armas de fuego, a ser propietarios de armas de fuego. Y los americanos tienen armas de fuego en su casa. Armas de fuego, armas de fuego. No pueden tener armas automáticas. O sea, tú no puedes tener una ametralladora. Pero armas semiautomáticas y pistolas puedes tener la que te dé la gana. Y entonces, hay tiendas donde tú vas, una cosa, y en España tú no puedes comprar un fusil de asalto de semiautomático, no puedes. Pero en Estados Unidos sí, esto es semiautomático, no automático. En Estados Unidos sí. Y es bastante fácil, vamos, que tú llegas, pones tu carnet de conducir encima de la mesa y listo. Los americanos no tienen carnet de identidad. Ellos son muy independientes. Si tienen carnet de conducir. Una cosa, a que todos nosotros tenemos un carnet de identidad con nuestras huellas dactilares. Ellos no. Ellos digo que son muy independientes, no quieren dar sus huellas dactilares a nadie. Pues bien, tú llegas allí con tu carnet de conducir, rellenas los papeles y quieres comprarte una Colt Comando como esta semiautomática, y pues vale, pues te la llevas. Oye, y esto tiene un cargador de 30 balas, Cuidado. Además hay una cosa que se llama la National Rifle Association, que son justamente los frikis de las armas. Esto crea unos problemas tremendos en Estados Unidos. Y cuando a mí me gustaría tener un debate sobre esto, sobre las armas sí o las armas no. O sea, a los americanos les gusta tener armas en su casa. Y usarlas, O sea, tú te metes con un americano en su casa y el tío tiene una de estas. En España eso es impensable. También es verdad que eso hace que la sociedad de Estados Unidos sea mucho más violenta. Y hay muchos más crímenes y hay muchos más accidentes. Sobre todo una cosa, son muy peligrosos los accidentes. Y las armas de fuego son un imán para los niños. Pero a ellos les gusta y ellos son así. Hay un debate sobre el control de las armas de fuego en Estados Unidos. Bien, esta es otra particularidad. Entonces, ¿qué característica tiene este nuevo país que ha nacido en el siglo XVIII? Pues tiene que es la democracia activa más antigua del mundo, con sus 7 puntos y además sufragio universal, por eso es una democracia, que es una república federal, donde cada estado es soberano, con sus propias leyes, pero cada vez una república presidencialista, donde hay un presidente que tiene un poder enorme, pues justamente para controlar esto. Y luego la particularidad que tienen solo los Estados Unidos, de que los ciudadanos pueden estar armados hasta los dientes si quieren. Bien, y con esto acabamos el tema de los Estados Unidos. Hemos visto su contexto, sus causas, su desarrollo y sus consecuencias. Y ya volveremos a hablar de los Estados Unidos, porque os puedo asegurar que los Estados Unidos van a dar mucha guerra en nuestro temario, más de verdad, literalmente hablando. Pues a las jóvenes, nos vemos.